en el Destape el documento donde consta el viaje en un avión privado que todavía no sabemos quién pagó, si sabemos de qué empresa es, que es Flysar, una empresa que se dedica justamente a este tipo de viajecitos tipo taxi aéreo. Viajaron jueces, ¿sí? Como el juez Julián Ercolini. Julián Ercolini no solo es el tipo que ayudó a Mañeto y toda esa banda en el caso Papel Prensa, limpiándoles la causa, sino que es uno de los tipos que más persiguió a Cristina, por ejemplo, en las causas Otesur y Vialidad. Viajó el juez Ercolini, viajó el juez Carlos Máiquez. Carlos Máiquez es un tipo que era juez de Casación Nacional. María Eugenia Vidal se lo llevó como ministro de Justicia, estuvo 6 meses y después Macri lo puso a dedo en la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia del país, donde todavía está. Está el juez Pablo Yadarola, que es juez en lo penal económico, pero que está concursando porque quiere ir a la Cámara Federal de Comodoro Pi. Está el juez Pablo Caicials, que es un juez en lo contencioso administrativo, que entre otras cosas, por ejemplo, anuló la adecuación de oficio de Grupo Clarín. Todos ellos en el mismo avión. ¿Con quién? Estaban en el avión con Juan Bautista Máiquez. Máiquez es el hijo del otro, de Carlos Máiquez, pero era un tipo que fue el armador del Lofer durante el gobierno de Macri. Era él el tipo que apretaba a los jueces, que apretaba a los fiscales, que llevaba y traía lo que había que hacer, que representaba a Macri en el Consejo de la Magistratura y organizaba ahí también la persecución de jueces como Alejo Ramos Padilla. Cuando el juez Alejo Ramos Padilla empezó a investigar el espionaje y empezó a rascar y aparecía Macri, el tipo pidió que lo echen. Ese es Juan Bautista Máiquez. Cuando terminó el gobierno de Macri, Rodríguez Larreta se lo trajo como jefe de los fiscales de la ciudad, cargo que tiene ahora, y es el que le arma las reuniones a Larreta con los jueces y los fiscales del Lofer, que se juntan a comer asados y todas esas cosas. También estaba en el avión. ¿Quién más estaba en el avión? Estaba Leandro Bergroth. Leonardo Bergroth es un ex capo de la CIDE, ¿sí? Vinculado a Estiuso. Y también estaba Tomás Reinke, que es un tipo que tiene 2 empresas vinculadas a la publicidad y a los negocios de comunicación digital, etcétera, que tiene, entre otras cosas, negocios en Bariloche. Bueno, todos estos estaban en un avión privado que sale... Ah, perdón, me olvidé de uno, y Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad porteño. Todos en el mismo avión privado que salió el jueves del aeropuerto San Fernando, dirección Bariloche. ¿Qué fueron a hacer? No sabemos. Ya que estén todos estos muchachos en un avión, es algo que tienen que explicar. Jueces y el jefe de los fiscales porteños con el ministro de Justicia porteño en un avión privado camino a Bariloche un jueves a la mañana. ¿No había un torneo de fútbol? ¿No tienen un equipo? ¿Nada? No sé si juegan al fútbol, si juegan al pádel, si fueron a esquiar, si fueron a la quinta de Joe Lewis. Eso tampoco lo sabemos, es una versión que circula en allá. Lo único concreto, y está publicado el documento en el Destape, es que se subieron en un avión todos juntos. Están los nombres, están los apellidos, está el plan de vuelo, y que den explicaciones de qué cuernos hacían todos compartiendo este avión. La nota la tienen ya publicada en el Destape. Tus tardes ya nunca serán iguales. Todo esto Habrá consecuencias. En el Destape Radio. tuvo un claro intento, que fue demonizar un proyecto político a través de las causas judiciales. Es el lawfare. Esto es el lawfare. Y la matriz que caracteriza las causas que se me siguen siempre es la misma. Siempre es la misma. Inicio e impulso de causas por parte de adversarios políticos, que son lo que comentaba al principio de mi intervención, ampliamente difundidos por la prensa. Dirigentes políticos de la oposición, que fueron oposición durante los 12 años de nuestros gobiernos, van a los medios, son impulsados por los medios para denunciar. En el caso de Otesur y los Sauces, la misma exdiputada. En el caso de Dólar Futuro, miren que son los que denuncian. Negri, Pinedo, Stusenegger, Pratgay. Tengo también juicio oral, que todavía fue la primera causa en la que Bonadío me procesa. ¿Por qué será que todavía no empezó el juicio oral? Seguramente si hubiéramos estado discutiendo el juicio oral de Dólar Futuro, con las actuaciones de Macri, Pratgay, Stusenegger, etcétera, etcétera, en el mercado cambiario, seguramente nos hubieran soltado inmediatamente a nosotros y nos hubieran tenido que llamar a ellos inmediatamente. Por eso no se trata Dólar Futuro. Además de ser una cuestión no judiciable,
no pudieron sostenerla por todo lo que venían a hacer después. Por eso no hay juicio oral de dólar futuro. Porque si nos hacen un juicio de dólar futuro, a mí como presidenta, a Vanoli, Alejandro Vanoli como expresidente del Banco Central, a Pese como ex vicepresidente del Banco Central, a Axel Kicillof, ministro de Economía, hoy electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. No se hace, con lo cual fue una causa armada solamente para tener impacto electoral y mediático porque se desarrolló durante el último mes antes de las elecciones presidenciales del 2015. Así llegó este gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial, extremado en el caso de hacerme cesar 12 horas antes hasta límites prácticos de hecho nunca vistos. Obra pública, la causa que nos ocupa. Vamos a hablar de la denuncia que se conoció mediáticamente. En materia de obra pública había denuncias que databan del 2008 también, tratadas también en el mismo juzgado del doctor Ercolini. La obra pública... No se ha logrado evitar el lawfare, que como usted dice es un término inglés que viene del inglés y que significa guerra jurídica, y básicamente es la judicialización de la política. Abrumar con el abuso del derecho, con causas judiciales de toda índole, penales, administrativas, civiles, a dirigentes de izquierda para quebrarlos económicamente, moralmente, políticamente, y obtener por medio de esta persecución judicial lo que no obtuvieron en las urnas. Y con esto es coordinado, usted lo ha dicho, no existen casualidades de esta. Bueno, detrás hay embajadas, vea los fiscales, los jueces vinculados a quienes están, por ejemplo la fiscal de Ecuador claramente vinculada a la embajada de Estados Unidos, también pues las élites nacionales articuladas en esta estrategia. No existen en esta clase de situaciones coincidencias en América Latina. Cuando empezó la represión, la dictadura en el Cono Sur, no era coincidencia que Chile, Uruguay, Chile, Argentina, luego Bolivia, luego Ecuador y todas las dictaduras. No son casualidades, era el Plan Cóndor como se conoció después, esfuerzos articulados para parar supuestamente el comunismo. Ahora son esfuerzos articulados para parar ese avance del progresismo, de la dignidad de la soberanía de América Latina y del éxito del progresismo, porque pone en peligro sus ideas, sus modelos que los han beneficiado a ellos, a nadie más, porque ya llevamos 200 años en su desarrollo. Entonces esto ha tenido resultados, no nos engañemos, y ha cambiado la historia del país. Algunas veces por esa desmoralización de nuestra gente, ¿no?, que duda, y otras veces por la aplicación brutal del lawfare. Por ejemplo, cuando le robaron la libertad a Lula, cuando lo metieron preso a Lula, no solo le robaron su libertad, le robaron la democracia a Brasil, porque impidieron que sea candidato para que Bolsonaro ganara. Brasil es un país demasiado importante en la región, en la mitad de Sudamérica. Es el país más grande de América Latina, el país más grande de obviamente de Sudamérica, pero una de las economías más grandes del mundo. Entonces, Brasil, con un gobierno progresista, evidentemente cambia el balance geopolítico de la región. Más el gobierno progresista en México, la victoria de Lula, todos tenemos la esperanza de que corrija el rumbo de nuestra América y volvamos a esa senda de progreso, de dignidad, con gobiernos progresistas. Pero en todo caso, hay que reconocer la paciencia, la planificación a largo plazo, la inteligencia de los estadounidenses para sus fines de su política, de los agentes de su política exterior, porque son muy pacientes. Ellos empezaron a infiltrar nuestros sistemas judiciales hace lustros, con becas a los fiscales, escuelas de jueces como en Colombia, seminarios en Estados Unidos, y van creando lealtades, fidelidades y también reclutando. Y hoy tienen una gran influencia en nuestro sistema judicial y eso ha sido clave para poder aplicar el lawfare. Fui canciller y ministro de Defensa en el gobierno de Rafael Correa. Soy un luchador social de toda mi vida. Ahora estoy en México,
y soy un perseguido político. Bueno, la persecución política contra todo lo que el gobierno de Moreno llama los correístas es una persecución que no importa qué pretexto tenga, pero de alguna manera lo que ellos pretenden es que los principales dirigentes del movimiento de la Revolución Ciudadana estemos fuera de juego, estemos fuera de la política, estemos o en la cárcel o estemos perseguidos fuera del país. Di un discurso político en una convención política interna de nuestro movimiento y llamé a nuestros militantes a acompañar al pueblo en sus luchas en las calles. Es necesario salir, por supuesto, es nuestro derecho salir a reclamar. Incluso la Constitución establece el derecho a la resistencia. Y en cualquier convención internacional de derechos humanos del mundo se establece el derecho a la oposición política. Es tan burda la persecución política, en el caso mío, y en el caso de todos mis compañeros, pero lo especifico, en el mío es tan burda que la Interpol, cuando le dijeron a Interpol, oiga, aprecien a Patiño en cualquier parte del mundo, la Interpol tuvo que decir, miren, déjense de tontería. Ustedes quieren que violemos nuestros estatutos, porque nuestros estatutos dicen que tenemos que respetar los derechos humanos y no tenemos que meternos en política. Por tanto, no podemos violar nuestros estatutos. Quédese con su boleta de prisión en el Ecuador, porque al señor Patiño no lo vamos a poner en la difusión roja como ustedes lo piden. De eso se trata, o sea, se trata de utilizar cualquier mañoso argumento para tratar de mantenernos fuera. No se puede confiar en el sistema judicial en nuestro país. El Estado de Derecho está hecho fleco. O sea, no hay ni Estado de Derecho, ni tampoco la institucionalidad constitucional que en nuestro país debe haber, porque el gobierno de Moreno la liquidó completamente. En el caso de la prensa es lo primero que ha hecho. Ha tenido dos partes. Primero, buscar desprestigiarnos a cualquier costo. Pero segundo, dictando las sentencias en los titulares. Dicen ellos, el Ecuador exige que lo metan preso. El Ecuador exige justicia, que se apuren en la sentencia. Y después de eso, los jueces presionados por el gobierno de la traición de Moreno, al final dictan la sentencia, porque saben que si no dictan la sentencia, entonces la prensa los va a acabar a ellos y los va a sentenciar a ellos también. Este es el papel de la prensa, es el papel de la gran prensa. Es terrible, es absolutamente inmoral en nuestro país. Ellos son la élite del poder en nuestro país. Los grandes medios de comunicación no están aislados, no están fuera de esa relación, no tienen un nivel de autonomía, porque familiarmente están absolutamente relacionados. O sea, el hijo del dueño del diario Expreso es el secretario de comunicación del gobierno. El vicepresidente de la República es actualmente el dueño de un medio de comunicación y está relacionado familiarmente de la manera más estrecha con los grandes capitales de exportadores en nuestro país. O sea, es una relación completa entre ellos y que está absolutamente distanciada de los sectores populares y de la población, de la ciudadanía en general. Yo diría que el poder económico del país, que también políticos e indultos por motivos humanitarios, pero un señor que estuvo mezclado con los pativideos, la narcovalija, que trató de desbaratar a Fuerzas Armadas, que hoy le reconozcan un defensor de los derechos humanos, de la democracia, de las libertades. Esto es una ofensa, señor ministro, frente al país. ¿Qué piensa Totalmente. usted? El artículo es muy claro de la Constitución. Delitos políticos. Aquí hay una categorización en la Administración de Justicia no de delito político, sino de otra naturaleza, mezclado con otros casos que usted también ya los acaba de mencionar, justamente como el de la narcovalija. Así que vamos a estar atentos a lo que establezca la Asamblea en este sentido, pero tenemos mucha claridad sobre lo que dice la norma y vamos a ver si es que ellos se atreven a contradecirla de forma tan expresa. Por cierto, necesitan 92 votos, lo cual veamos cómo votan. Así es, y vamos a estar atentos a ese proceso y nosotros vamos a actuar conforme a lo que establece la norma jurídica, el ordenamiento jurídico y sobre todo no vamos a permitir que se violente la Constitución. Volviendo al tema